Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Ha sido una semana maravillosa, un inicio de semana maravilloso. Hoy es martes, seguimos con nuestro estudio bíblico, hablando de la persona del Espíritu Santo, ese abogado defensor, ese consolador, aquel que nos maestro, que nos enseña todas las cosas. Y hoy vamos a entrar en la sesión décima, en el tema 10 que vamos a estar viendo. Y hoy vamos a entrar en el don de profecía. La semana pasada hablamos del don de conocimiento y quisimos hablar del don de conocimiento antes del don de profecía, porque estos dones a veces tienden a confundirse y este tema lo vamos a tratar no solamente en una sesión, nos va a tomar más de una sesión abordarlo, pero yo sé que el Señor nos va a hablar, nos va a enseñar y va a ser de muchísima edificación, porque lo que esperamos es que el Espíritu Santo traiga claridad a nuestra mente, que podamos conocer más de estas verdades y estar equipados para poder ejercer el llamado que Dios nos ha hecho de manera idónea. Así que vamos a orar para poner esto en manos del Espíritu Santo. ¿Les parece? Dios, gracias te damos porque nos permites una semana más seguir llegando, aprendiendo, conociendo sobre la persona del Espíritu Santo. Padre, te pido que sea el propio Espíritu Santo el que en esta noche nos traiga revelación, el que habla a nuestros corazones, que traiga claridad. Llévate todo temor, Dios, que pueda ser una noche en la que el velo pueda ser quitado, en el que podamos aprender más de ti y que podamos hablar, preguntar, participar en cada uno de nuestros grupos de conexión. Y Señor, conocer todas tus verdades. Te damos gracias, llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y te pedimos el control absoluto de todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entremos en materia. Y para eso vamos a repasar el texto bíblico en el que estamos fundamentando este estudio sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y más bien sobre los dones del Espíritu Santo. Esta parte de los dones del Espíritu Santo, pues la tenemos básicamente fundada en ese pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 4 al 11. Y vamos a leer este pasaje para refrescar un poco la memoria, ¿verdad? Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos, es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A unos el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Ese es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Hoy vamos a hablar sobre el don de profecía, ¿verdad? Y vamos a ir, como decía el domingo, el título de mi prédica, ¿verdad? Vamos a ir sin prisa, pero sin pausa. Así que quiero que prestes toda la atención, toma notas, ya sea en tu libreta, en tu celular, anota las dudas, las preguntas que tengas para que al final podamos tener un periodo de preguntas y respuestas interesante y que todos podamos ser bendecidos. Muy bien, como dije hace un momento, la semana pasada estuvimos viendo el don de ciencia o de conocimiento, palabra de ciencia o conocimiento. Y vamos a repasar el concepto que dimos porque va a ser de mucha utilidad en la noche, en la sesión de hoy. Dice, la palabra de ciencia o conocimiento es la revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros, sin intervención de la mente natural. Podemos describirla como la mente de Cristo manifestada a la mente del creyente y hecha conocer
cuando es necesario, en un abrir y cerrar de ojos. Y teníamos un pasaje que utilizamos en toda la enseñanza. Vimos muchos textos, pero solamente quiero repasar y recordar el que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que dice: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? El Espíritu Santo solamente puede traernos esa revelación. Es muy importante que manejemos bien este concepto, porque nos podemos confundir con mucha facilidad, porque es muy probable que siempre hayamos visto las manifestaciones del don de ciencia o de conocimiento como profecía, ¿verdad? Y no es lo mismo. Quiero que lo tengamos muy claro. Recordemos, ¿verdad? La palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de hechos pasados, presentes o futuros sin intervención natural. Lo decíamos, una persona que no conoces y por el poder sobrenatural del Espíritu Santo no sabes nada de su vida y de pronto el Señor te revela su nombre, se revela un hecho de su infancia, un hecho del pasado que la sorprende y luego de esto te da un acontecimiento que va a ocurrir en su vida en unos días. Eso es una palabra de conocimiento, ¿verdad? Entonces, este concepto es bien cardinal que lo tengamos claro. Como leímos en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo nos indica que hay un don espiritual que se llama el don de profecía. También nos señala que cada uno de los hijos de Dios, el Señor, cuando es lleno del Espíritu Santo, coloca en él por lo menos un don que ayuda a ¿qué? A la edificación de la iglesia, a la edificación de unos con otros. Y el Señor nos anima a que no nos quedemos solamente con ese don, sino que cosa, que deseemos otros dones, que deseemos que los otros dones también puedan operar y se puedan desarrollar en nuestra vida, como le hemos venido diciendo al principio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero cuando habla del don de profecía, el Señor a través del apóstol Pablo va más allá y nos aconseja y nos dice, todos deberían tener la capacidad de profetizar. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 al versículo 3. Dice, que el amor sea su meta más alta. Esto lo dice porque en 1 Corintios 13 se habla de la preeminencia del amor, un pasaje conocido por muchos de nosotros. Y dice, que el amor sea su meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades que da el Espíritu Santo, es decir, los dones espirituales. Sobre todo, dice, sobre todo, la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza, mira lo que dice, el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. Entendamos una cosa, que quiero ponerla de principio. Profetizar no se trata de predecir el futuro de una persona. No. Eso es lo que hemos entendido. Eso es lo que hemos creído. Y muchas veces decimos, wow, me dieron una palabra profética sobre mi futuro. Y decimos, él es profeta. Y a veces estamos confundiendo que la persona lo que opera es sobre el don de palabra de conocimiento. Y no quiero decir que esa persona que opera sobre el don de palabra de conocimiento no profetice, porque puede profetizar, como lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que tener esta claridad, que la profecía no es predecir el futuro, lo que te va a ocurrir, lo que te va a pasar. Eso puede ser una palabra de conocimiento. Y puede que la profecía tenga eventos futuros dentro de la revelación de la misma. Profetizar se trata de que nuestras vidas estén alineadas a la palabra profética más segura. Es decir, que tu vida y que mi vida estén alineadas a la Biblia, que es la palabra profética más segura. Que nosotros vivamos conforme a las Escrituras y compartamos la revelación de esa verdad. Ojo, recuerda algo, los dones del Espíritu son capacidades especiales. En todos los dones del Espíritu está la sobrenaturalidad de Dios. Es decir, tiene que para que una persona pueda profetizar, tiene que estar
lleno del Espíritu Santo en primer lugar, y este don es un don sobrenatural. Pero qué tiene este don? Este don es que el Señor toma una palabra que está aquí contenida y la revela, trae revelación de ella en un momento determinado. La revelación del Señor en un momento determinado que está escrito en su palabra. El apóstol Pedro nos lo deja muy claro. En segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Mira lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura. Aquí estoy leyendo la versión Reina Valera 60 y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el que profetiza tiene que hacerlo inspirado por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque lo entendamos, porque no es simplemente abrir la Biblia y leerla y decir algo que está ahí o recitar un versículo bíblico. No, 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 no. Se trata de una inspiración del Espíritu Santo que trae la revelación de la Escritura para ese momento preciso. Y esto es bien interesante que nosotros tengamos claro porque el apóstol Pablo nos anima a que deseemos el don de profecía. El Señor dice, quiero que todos profeticen. Y hay una promesa en Joel capítulo 2, versículo 28, que la hemos estado hablando a lo largo de este estudio, y que fue algo que iba a ocurrir cuando viniera el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que esa palabra fue recitada por el apóstol Pedro en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Lo recuerdan? Que cuando el Espíritu Santo llega al aposento alto donde estaban los 120 reunidos, que estaban unánimes juntos, entra como un viento recio, a todos se les reparte y se colocan sobre ellos lenguas como fuego, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar los idiomas de los que estaban ahí presentes. Ellos se maravillan de lo que está pasando y cuando Pedro se dirige a esa multitud de hombres y mujeres que estaban ahí, que eran miles de ellos, él le recita la palabra de Joel 2:28 que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando el Espíritu Santo es derramado en el aposento alto el día del Pentecostés, el apóstol Pablo predica y explica lo que estaba ocurriendo y lo que viene. Dice, mira, lo que está pasando es que el Espíritu Santo en los últimos tiempos, y en ese momento él está diciendo, estos son los últimos tiempos, desde ese entonces va a ser derramado sobre toda carne. Y vuestros hijos e hijas profetizarán. Es decir, que todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, todo hijo, toda hija de Dios lavada por la sangre del Cordero, puede desarrollar la capacidad espiritual especial de profetizar, ¿verdad? Entonces, el Señor lo que está diciendo ahí es que cuando el Espíritu Santo viniese, iba a traer una impartición profética sobre los hijos e hijas. Ahora, hay algunos aspectos muy importantes que tenemos que saber sobre la profecía para nuestros tiempos. En primer lugar, los profetas del Antiguo Testamento y aquellos que todavía escribieron el Nuevo Testamento contaron las cosas que están relatadas en la palabra de Dios. En los 66 libros del canon, los 66 libros que componen esta Biblia. Aquí está toda la revelación de lo que Dios quería hablar a su pueblo. Aquí está toda la revelación para la humanidad. Toda la revelación que la humanidad necesita, que cuenta todo desde el principio hasta el final, está aquí. Es decir, no hay
hay profecía fuera de la Biblia. Nadie que se haga llamar profeta puede hablar algo que esté fuera o alineado a la escritura, por maravilloso, alentador y creíble que suene. Es por esa razón que el Señor nos manda a evaluar las profecías. Y el Señor nos da eso y nos manda. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. ¿Ve lo que está pasando aquí? ¿Y cómo lo vas a evaluar? Lo vas a evaluar desde tu opinión, lo vas a evaluar desde tu prejuicio, lo vas a evaluar desde tu concepto. ¿Cómo lograríamos poder hacer una evaluación si no hubiera un parámetro para poder comparar eso? ¿Cómo podríamos? No habría forma. Entonces, ¿cómo la vamos a evaluar? A la luz de la escritura. Mira lo que dice Primera de Juan al respecto, capítulo 4, versículo 1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en este mundo. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que una persona que no conoce la palabra de Dios no puede profetizar, porque puede confundir. Se puede ser engañado y confundido él con sus buenas intenciones, con su buen deseo, y puede confundir y arrastrar a error a muchos. Todo hombre y mujer que profetiza tiene que conocer la palabra del Señor. Y hay un ejemplo muy claro de esto en la Escritura. Cuando Pablo y Silas fueron a una comunidad que se llama Berea y había una iglesia. Mira lo que dice Hechos 17 del 10 al 11. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres, cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allí y armaron un alboroto. ¿Está viendo esto? Esta gente de Berea, llegó Pablo y Silas, profetas de Dios, llegaron a predicar la buena noticia, a predicar el evangelio. Y dice que ellos tenían mucho entusiasmo, estaban muy contentos de la revelación que se estaba escuchando, de la revelación que se estaba hablando, pero dice que día con día, día tras día, examinaban las escrituras para ver si lo que estaban hablando era verdad, porque la profecía es verdad. La profecía es verdad. Entonces, toda profecía tiene que ser escudriñada, filtrada a través de la palabra de Dios, porque toda la profecía proviene de la palabra de Dios. Dios no dice nada fuera de lo que está escrito en su palabra. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y solamente te voy a dejar este pasaje que acabamos de leer de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Solamente te lo voy a dejar para ver si lo puedes ir amarrando allí con lo que dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 14 en el versículo 3, que dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. Tremendo. No me voy a detener ahora mismo ahí, porque tengo que seguir con otros fundamentos que quiero poner para que podamos ver esto. Entonces, dicho esto, mis hermanos, es muy importante que sepamos distinguir entre el don de ciencia o conocimiento y el de profecía, porque hay un llamado de parte de Dios
para que profeticemos. Dice el Señor que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas iban a profetizar. Entonces, si tú eres un hijo y eres una hija de Dios, Dios está esperando que tú profetices. Dios está esperando que tú hables la verdad de Dios, que es la que necesita la humanidad para ser transformada. Y esto lo quiero decir, ¿sabe por qué? Porque como ha habido tal vez una confusión entre la profecía y el don de conocimiento, y tal vez tú no esperas en el don de conocimiento, hay veces que no nos atrevemos a hablar la palabra de Dios. No nos atrevemos a hablar la verdad de Dios. Toda persona que predica está profetizando porque está anunciando la revelación de la palabra de Dios. Está hablando, y toda persona que profetiza que predica guiada por el Espíritu Santo. Es por eso que de pronto tú estás en la iglesia y se está predicando el pastor, está predicando un hermano y tú estás escuchando la palabra y es como si ese mensaje fuera para ti. Eso te está hablando al alma, eso te está desnudando, eso te está confrontando. Y es un mismo versículo que está aquí, que tal vez en otros momentos tú lo leíste y no tuvo el efecto. Pero es que esa palabra, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está trayendo una revelación sobrenatural, espiritual, que está hablando a tu espíritu. Y puede que cuando termina la prédica te sientas a hablar con tu hermano y dices, wow, mira cómo Dios me habló a través de esa palabra. Mira que eso que dio el pastor en ese pasaje que leyó, me habló sobre este tema. Y la persona que está al lado diciendo, a mí no me dijo nada sobre eso. ¿Por qué? Porque es sobrenatural. Y ese es el anhelo del corazón de Dios, que nosotros profeticemos, que desarrollemos el don profético en nuestra vida, que es de Dios, no es de nosotros. Pero para eso tenemos que entender y hacer esta separación. El apóstol Pablo es muy claro cuando nos dice quién es el destinatario principal de la profecía. Recuerdan que hablamos de que los dones ayudan a la edificación de la iglesia, ayudan a esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Vamos a leer del del capítulo 14, los versos 22 al 25. Mira lo que dice. Así que, como ven, el hablar en lengua es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Si recuerdan el pasaje de Hechos 2, cuando empezaron a hablar en lengua, hubo un grupo que se quedaban sorprendidos porque decían, están hablando mi idioma, ¿cómo ellos pueden hablar esto? Y dice que el apóstol Pedro aprovecha esta oportunidad, les predica y se convierten como 3,000 en aquella oportunidad. Ahora, mira lo que dice acá. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Pero no se queda ahí. Dice, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Entra al culto y tal, la unción, el fuego y todo el mundo hablando en lengua, y la gente dice, me trajeron aquí, esto es de locos. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Si prestamos atención a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, nos está hablando que todo el mundo esté prediciendo el futuro. Nos está diciendo eso, lo que nos está diciendo que entren en una reunión y escuchen a gente hablando del futuro. A ti te va a pasar esto mañana y en 3 meses te va a ocurrir esto. Y a ti no. Está hablando de qué? De lo que dice Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando tú lees esto que dice 1 Corintios 14, el 22 al 25, y tú lees Hebreos 4:12, no te queda duda de que lo que está diciéndonos aquí el Señor es profetizar bajo la revelación de la palabra de Dios.
las verdades de Dios, el evangelio de Jesucristo, anunciar las buenas nuevas, a hablar las verdades del Señor. Y dice, cuando el que llega a la congregación y escucha esta palabra, va a ser convencido de pecado por el Espíritu Santo, va a ser convencido de juicio, va a quedar al desnudo y se va a volver a Dios, se va a arrepentir, hablando del incrédulo, porque está diciendo que la profecía, el principal destinatario de la profecía, no es el incrédulo, sino el creyente. Pero el incrédulo también va a recibir, también va a ser convencido de pecado y va a venir a formar parte de la familia de Cristo. Ahora, mira, dicho esto, y para cerrar nuestra sesión de hoy, solamente quiero repasar lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 14, en el verso 3, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Y dice que el que profetiza a otro, el que profetiza, fortalece a otros, los anima y los consuela. Estos son los tres propósitos de la profecía: fortalecer, animar o exhortar y consolar. Pero esto lo vamos a abordar en la próxima sesión. Creo que tenemos suficiente por hoy para que el intercambio de ideas, preguntas, la participación. Deseo que esta enseñanza, este tema que estamos tratando, despierte en ti una pasión y un deseo por profetizar, porque es lo que se está necesitando. Hombres y mujeres que anuncien, que sean voz de trompeta, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, proclamando las verdades y la eternidad, proclamando la salvación y todo lo que Cristo tiene prometido, proclamando que se acerca el día grande del Señor. Y no te puedes quedar callado, no puedes cerrar tu boca. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, tienes que abrir tu boca. Tienes que ser una voz de trompeta y tienes que proclamar lo que Dios quiere que tú digas. Oremos. Dios, gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de cada uno de los que ha recibido esta palabra. Revélala, Señor, revélala y pon en nosotros fuego y pasión por cada uno de los dones espirituales, pero especialmente que anhelemos profetizar, que anhelemos hablar tu verdad, que anhelemos anunciar tu venida, que anhelemos, Señor, poner en conocimiento, Señor, aquellos para a tu iglesia, para que tus hijos puedan ser fortalecidos, puedan ser animados y puedan ser consolados. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gente, nos vemos el próximo martes con la segunda parte del don de profecía. Chao.